Joven, bienvenido a la clase del día de hoy. Ya estamos a 15 del 12, día miércoles. Vamos a revisar el test módulo 1. Los puntos medios de un triángulo, aquí lo que pasa es que no se puede hacer tan directo como se hacía los ejercicios anteriores, porque necesitamos un poco de geometría para poder entender el ejercicio, porque aquí nos están dando un triángulo que hasta el momento no desconocemos si tiene alguna propiedad, pero es un triángulo cualquiera. Lo único que tenemos son los puntos medios y necesitamos encontrar los vértices. Entonces, por ejemplo, acá es como si que nos dieron este punto, este punto y este punto, y necesitamos encontrar el punto de aquí, el punto de acá y el punto de acá. Entonces, por ejemplo, como yo lo resolví en la pauta, vamos a ver ahora. Todo este análisis que hice yo acá se basa en lo siguiente. En geometría se sabe que si usted une dos puntos medios, este lado o este segmento es paralelo al lado del triángulo correspondiente. En este caso, por ejemplo, este lado de acá, o sea, este segmento de aquí, es paralelo con este lado de acá. Entonces, al ser paralelos, tienen la misma pendiente. Por lo tanto, por eso yo calculé las pendientes que pasan por los puntos medios. Y luego hice la ecuación de la recta con esta pendiente y con el tercer punto restante. Y así obtuve la ecuación de la recta de esta recta de acá. Después le hice lo mismo con la recta de acá, uniendo estos dos puntos medios y haciendo la ecuación de la recta con este tercer punto. Y finalmente hice lo mismo con la de acá, exactamente de igual forma. Punto medio, calculé pendiente y ecuación de la recta con estos dos puntos. Ahora, después de eso, se intersectan las rectas y ahí se encuentran los puntos que son los vértices. No sé si se entendió, Catherine, más o menos el procedimiento. O sea, el procedimiento sí y lo paralelas que son, pero ¿cómo ahora lo hago para unir los puntos? No, no hay que unirlo, hay que encontrarlos. Esa es la diferencia. Ah, Por ejemplo, acá. al profe también lo operaron lo siento. Sí. Que justo me entró mi mamá a la pieza. Le está contando yo, sí. Yo igual me operé de vesícula, así que totalmente recomendado. Totalmente recomendado por el Bonaparte. Sí, eso va a Ya. Sí, ahora sí, ya. Entonces, calcule, por ejemplo, acá. Bueno, esta es la forma que dice yo. ¿Cómo lo hizo usted en su momento para encontrar el... Para ser sincera, profesor, no me acuerdo, pero creo que lo hice por otro medio totalmente distinto. Porque hay otra forma de hacerlo con la fórmula punto medio, pero ahí se genera un sistema bien grande. Sí, creo que lo hice por esa fórmula porque me acuerdo que esa estudié y no le calzaba. no me calzaba, entonces como que investigué otra forma y lo hice por esa. Pero esta está como un poquito más fácil si es que la veo así. No sé si era más Porque fácil, la pero otra por lo menos es una opción. sí. Inténtalo hacer usted. Calcule, por ejemplo, yo en este caso ocupé, a ver. Sí. Este es.
Aquí ocupé los primeros dos puntos, o sea, el 2,5 y el 4,2. Y luego hice la ecuación de la recta con el punto 1,1. Ya, o sea, primero uso los puntos para calcular la pendiente del 2,5 y el 4,2 y Ujú. después fue el, Con la ecuación de la recta, el- con la pendiente encontrada y con el tercer punto. Y así sucesivamente. Después, por ejemplo, tomé los otros dos puntos, el 1,1 con el 4,2, y hice ecuación de claro, la recta con la pendiente encontrada y el punto 2,5. Y después tomé el 2,5 y el 1,1, saqué pendiente, y hice ecuación y de la así pues. recta con el 4,2. Y el resultado que nos daba eran los vértices, ¿o no? No, el resultado son rectas, y después intersecté la recta, o sea, igualé, por ejemplo, la primera me dio y igual a menos 3 medios x más 5 medios, la segunda 4x menos 14, igualé las dos, y ahí obtuve el valor de x, y luego evaluando este x en cualquiera de las dos, obtuve el valor del y. Y así Y fui con los dos pares, o sea, cada par encontrando un vértice. ya, ahora entendí, lo voy a intentar hacer. Ya, lo revisamos. Voy a pausar un poco la grabación. Ya, Cuando nosotros hablamos de una función y encontrar su inversa, lo que queremos es comprobar si una función tiene unas buenas propiedades. Estas son de inyectividad y sobreyectividad. Se habla que una función es inyectiva cuando para un valor de x solamente se le asocia un único valor en y solo uno. Por ejemplo, en la ecuación de la recta es una ecuación inyectiva porque cada valor de x tiene asociado un único valor de y nadie más puede alcanzar ese valor. Pero, por ejemplo, la parábola, que es la de y es igual a x cuadrado, no es inyectiva porque, por ejemplo, el valor, cuando x vale 3, 3 al cuadrado da 9. Se le asocia un valor y. Pero luego se le coloca el valor menos 3 al cuadrado también da 9. O sea, tenemos dos valores distintos de x que al evaluarse la función dan el mismo valor y. Entonces, cuando ocurre este hecho, se habla de que no es inyectiva. Y sobreyectiva, que es la siguiente buena cualidad, es cuando todos los elementos del recorrido están insertos en el codominio. O sea, por decirlo de alguna forma, no sobra ningún número. Esto es como un poco más teórico de entender, pero, por ejemplo, aquí cada vez que nosotros iniciamos un problema, no se marca, pero el elemento que está, bueno, aquí, no sé si se ya. ve el mouse. Sí, los reales. Sí, sí. Ese es el codominio, o sea, son todos los valores que pueden estar el recorrido. Por lo general siempre va a ser un poco más grande que el recorrido en sí, pero eh, es parte del problema. Entonces, lo que se hace para hacer una función que sea sobreyectiva es reemplazar este valor de los reales que está acá por un recorrido que se encuentra al estudiar una función. ¿Ya? Entonces, partamos analizando esta función. Voy a copiar esto acá. Acá. Y tenemos la función menos raíz de 2x menos 5. Entonces, lo primero que hay que calcular es su dominio. ¿Dónde existe la f? Cuando nosotros hablamos de dominio, tenemos que preguntarnos qué cosas no están definidas en los números reales. En este caso son tres. Uno, si existen fracciones, que quede la división por cero. Dos, si existen raíces y su índice es par, por ejemplo, raíz cuarta, raíz cuadrada, raíz sexta, lo que sea, el argumento, o sea, lo que está dentro, no puede ser negativo, solamente tiene que ser positivo. Y tercero, si dentro de la función existe el logaritmo no puede ser evaluado, independiente cuál sea su base, en números que sean negativos o que sea cero. En este caso, nos enfrentamos a una raíz de índice par. Así.
todo lo que está dentro, o sea, 2x menos 5, tiene que ser mayor o igual a 0. Esa es la restricción, o sea, eso es lo que nosotros queremos lograr. Si cualquier valor de x al evaluarlo nos da que esto es positivo, le puedo calcular la raíz. Haciendo el despeje de esto, nos quedaría que 2x mayor o igual a 5, y ahora, como el 2 es positivo, no hay ningún problema, pasa a otro lado dividiendo, y x tiene que ser mayor a 5 medios, o si lo quiere ver como decimal, 2,5. 2,5. Recuerda que si hubiese sido el 2 negativo, al pasarlo dividiendo al otro lado, como es un número negativo, invierte la desigualdad. El signo, Mm. sí. Entonces, la resolución final sería desde el 2,5 hasta el más infinito, porque x es más grande que 2,5. Sería del 2,5 hasta más infinito. Ese sería el dominio de nuestra función. Ya. Recorrido. Este es casi lo mismo, pero no es lo mismo, ¿verdad? Sí, porque hay que despejar el valor de la x en función de la y. O sea, hacemos y es igual a la función. Y tenemos que ver cómo se comporta esto. Pero aparte, tenemos que darle la restricción de que y tiene que ser mayor o igual a 0. En este caso, entonces nos quedaría menos i, multiplicando primero por menos 1, raíz de 2x menos 5, elevamos al cuadrado, Para sacar la raíz. correcto, entonces nos quedaría menos i, 2x menos 5, despejamos la x, menos i, más 5 es igual a 2x, entonces x nos daría menos i más 5, todo esto partido por 2. Y verificamos cuál es la restricción de nuestra función de esto. De partida, tenemos menos i al cuadrado más 5, todo esto partido por 2. No hay raíces, no hay logaritmo, pero sí hay fracciones. Pero no existe ningún valor i donde la función nos dé que esté dividido por 0. Entonces, ¿cuál es la restricción que tiene esto? Para ahí, ¿Sí? para ahí sería ninguna. Muy bien. No posee restricción. Si fuera para X sería que Ujú. no, tampoco. No, porque en este caso el x da lo mismo, porque lo que estamos viendo es cómo se comporta el valor de i. Ya. No posee restricción i, así. En este caso sería todos los reales nuestro recorrido. Pero, hay que analizar esto. Voy a poner la gráfica para que quede un poco más claro. ¿Cuánto era? 2x menos 5. Elevado. Si vemos la gráfica que está puesta acá, que voy a un color más rojo. Corresponde a una función de. Función, ¿cómo se llama? Esta de las raíces. La raíz, correcto. Pero además podemos ver que solamente toma valores y negativos. Y nosotros tenemos ¿dónde está? Que nuestra restricción dio todos los reales. ¿Por qué ocurre esto? Por el signo fuera de la raíz. Correcto. Y aparte porque la raíz cuadrada, recordemos que en su forma nativa no es función.
Porque, por ejemplo, la raíz de 9, nosotros inmediatamente lo decimos que es 3, pero técnicamente también está el valor menos 3. Entonces, como un valor de x tiene dos valores de y asociados, no es función. Pero como la raíz cuadrada se necesita mucho para poder hacer cálculo y ese tipo de cosas, entonces por eso en la raíz ponemos esta restricción adicional. ¿Qué le aconsejo siempre? Cuando tenga un problema de funciones, ocupe páginas como esta, en este caso Foplot, que yo la encuentro la más fácil de entender. Hay más páginas, ¿Ya? evidentemente, pero Foplot es bastante simple, para ver cómo se comporta tanto el recorrido como el dominio, porque acá, igual si yo me acerco aquí, recordemos que nosotros no había dado que partía en el valor 2,5, y efectivamente Foplot dice que en X la función parte en 2,5, entonces está correcto el primer análisis. Ya. Entonces, acá podemos colocar observando la gráfica. El recorrido son solamente los reales negativos, se colocaron más, unido el 0. O también lo puede escribir de esta forma, que es de menos infinito hasta el 0. No sé cuál le gusta más. Depende de cuál haga, pero generalmente uso la segunda. Ah, ya, entonces vamos a ocupar de en adelante esta, ¿ya? Sí. Entonces, hasta el momento habíamos calculado dominio recorrido. Ahora nos vamos a inyectividad. Para calcular inyectividad, lo que hacemos es igualar f de A con f de B, y deberíamos llegar que A y B son iguales. Entonces aquí nos quería menos raíz cuadrada de 2x más 5, y este no es x, sino que es A. 2a más 5 es igual a menos raíz cuadrada de 2b más 5. Bueno, multiplicado por menos 1, ahí nos quedaría la parte positiva nomás. 2a más 5 es igual a raíz de 2b más 5. Elevamos al cuadrado. 2a más 5 es igual a 2b más 5. Restamos 5 a ambos lados. Pero ya se va viendo claramente que nos va a quedar que a es igual a b. Sí. Y dividimos por 2. Y de por dos se van, queda A igual a B. Entonces, es inyectiva. Es inyectiva porque ambos lados son iguales, tanto Correcto. A como B. Si no hubiese dado, no sé, pues, raíz cuadrada de A es igual a otra cosa, ya ahí no es inyectiva. Pero también, usando el tema del gráfico, se ve claramente que para cada valor de X se le asocia un único valor de Y. Entonces ahí no hay problema. Por ejemplo, si yo añado la función a la cuarta, X cuadrada, el otro color azulado. Aquí la función claramente no es inyectiva, porque si trazo una recta paralela, un valor de y puede ser alcanzado 2 veces, y en esta parte hasta 4 veces. Entonces, no es inyectiva. Porque solamente tiene que tener un valor de X y un valor de Y. Claro. Entonces, geométricamente, usted, si traza una recta paralela, tiene que cortar siempre en un punto. Si cortan dos o más, no es inyectiva. Ya. Y sobreyectiva, en este caso, inmediatamente podemos decir que no, porque el codominio, recordemos que el que está dado al inicio era todos los reales, y el recorrido que encontramos era el intervalo de menos infinito hasta el 0. Entonces no son iguales. Entonces no es sobreyectiva.
Eso solamente se obtiene al comparar los codominios Sí, con el recorrido que y se con encontró. el recorrido. Ujú. Pero entonces, aquí nos pide que, porque si no es sobreyectiva, no es biyectiva, entonces no tiene inversa. Pero se nos pide que nosotros podemos restringir, o sea, cambiar cosas para que esto ocurra. Y en este caso, vamos a ocupar que la nueva función f, que va a ir desde el dominio que encontramos, que es el 2,5 hasta el más infinito, en el nuevo codominio, que va a ser el recorrido que encontramos, de menos infinito hasta el cero, donde la función es exactamente la misma. Y esta función sí es biyectiva, porque cambiamos el codominio, que es donde teníamos el problema. Y si es biyectiva, entonces tiene inversa, que va a ir desde el recorrido anterior hasta el dominio y acá vamos a escribir la función que encontramos cuando calculamos el recorrido. Ya, esa de Esta. esa misma. Aquí el cambio que hacemos es, en vez de x, o sea, en vez de y se le pone x. En este caso hay una i, pero si hubiese más i, todas las letras i pasan a ser x. Ya. Entonces aquí nos quedaría menos x al cuadrado, menos 5, era más 5. Debería haber sido menos, creo. No, Ah, más. es que me equivoqué al escribir el ejercicio. Era un menos y de aquí para abajo le coloqué más. Acá. Todo esto eran menos. Claro, y ahí cambia porque yo dije, ¿Y por qué no me yo dijo? lo vi por Ah, este, po. Yo lo vi por este, entonces yo dije, si eh, lo cambiamos para otro lado, era más. no, pero O sea, fue un error del profesor, sí. Dijeron más. Y bueno, cambia eso nomás. Y acá cambia aquí. Menos. Entonces aquí pasa a ser un más. Y todo esto va dividido por 2. por dos. Y se acaba el problema. Estos ejercicios son más que Ahí. nada largos. Son ¿Ya? que tienen hartos pasos que hacer para poder llegar a la solución final. Pero no se hace nada más que esto, o sea, el No, hasta ahí. ejercicio se acaba ahí. O sea, básicamente obtuvimos la respuesta al principio, Sí, la pero el última resto, respuesta. sí, el resto hay que justificarlo a través de la inyectividad y sobreyectividad. Y en este caso, donde no era sobreyectiva, solamente se hace sobreyectiva si es que lo llegaron a pedir en el ejercicio. Correcto, sí. Por ejemplo, acá él dice, en el certamen, haga restricción en caso de ser necesario. Para encontrar f-1 Ujú. Que se llama inversa. y la inversa. ¿Ya? Ujú. Y eso es todo. Ahí se acaba. Ahí se acaba el ejercicio. De repente me sorprende que esto más corto de lo que uno piensa, o sea, este es largo, pero ¿cómo se llama esto? La respuesta se la dan los primeros El primer cálculo, que en este eh, caso sería el cálculo del recorrido. del recorrido. Ujú. Y después ya es como aprenderse los pasos que hay que hacer porque es como escribir, 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 escribir. Ujú. Y ya. No sé si tiene más dudas, más consultas.
Me gustaría que tratase de hacer estos de nuevo y me los pudiese enviar para corregirlos. Ya, El problema 3 y el problema 4. 4. Ujú. Ya. Eso lo hago y se lo voy a enviar por correo. Sí, por correo. Sí, porque hoy día ya, de hecho, se acerca la hora bastante, Ujú. que a las 11 tengo un certamen de Perfecto. contabilidad. Mucha suerte y éxito, entonces. Gracias. Si no, al menos en esa materia estoy segura. Estoy segura porque he estudiado, pensé que era el certamen, pensé que era la semana pasada. ¿Ya? Le digo que ando confundida con las fechas, entonces Ah, está bien. estudié para la semana pasada. Muy Y bien. después yo esta semana estudié más porque ya dije ya volver a estudiar para mañana, o sea, hoy día. Sí. Ya pues, Catherine, que le vaya muy bien. Ya, profesor, chao, Chao, nos chao. vemos.